Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy hablaremos de un momento que ha conmovido a todos, la emotiva dedicatoria de Yamur Yüksel a Bar Baktas, un instante lleno de emociones, recuerdos y una frase que ya es viral: este éxito nació del dolor. Un gesto inesperado que nos deja con muchas preguntas y aún más curiosidad. La gala de premiación se celebró en un ambiente glamuroso, con luces brillantes, vestidos deslumbrantes y una alfombra roja llena de estrellas. Sin embargo, nadie imaginaba que la protagonista de la noche sería Yamur Yüksel, una actriz que ha sabido conquistar al público con su carisma, su talento y su fortaleza personal. Cuando su nombre fue anunciado como ganadora, la ovación fue inmediata. Todos esperaban un discurso clásico de agradecimientos, pero lo que dijo hizo que el silencio se apoderara del lugar. Con la estatuilla en la mano y visiblemente emocionada, pronunció: quiero dedicar este premio a Bar Baktas. Este éxito nació del dolor. Las cámaras enfocaron rápidamente a los presentes. Algunas celebridades se miraban sorprendidas, otras se mostraban conmovidas, y el público en las redes sociales estallaba con comentarios, interpretaciones y teorías. ¿Qué significaba exactamente esa dedicatoria? ¿Qué había detrás de esas palabras tan intensas? En pocos minutos, el discurso se convirtió en tendencia mundial. Después del evento, varios periodistas intentaron acercarse a Yamur para obtener más detalles. Ella, todavía emocionada, respondió con voz firme: a veces, las victorias más grandes llegan cuando uno atraviesa los momentos más oscuros. Bar estuvo conmigo en esos instantes y nunca lo olvidaré. Estas palabras generaron aún más interés. Muchos fanáticos comenzaron a recordar episodios pasados donde ambos aparecieron juntos en proyectos artísticos, en entrevistas y en momentos privados que alguna vez captaron los paparazzi. El propio Bar Baktas, que no asistió a la gala, reaccionó horas después en su cuenta oficial de redes sociales con un mensaje breve pero cargado de emoción: gracias Yamur, tus palabras me llegan al alma. Miles de seguidores comentaron de inmediato, apoyando la conexión especial entre ambos. Una fan escribió: se nota que su historia es profunda y sincera. Otra seguidora dijo: lo que vivieron juntos jamás podrá borrarse, esta dedicatoria lo confirma. La prensa especializada comenzó a indagar en el trasfondo de esta relación. Algunos recordaron que en los últimos años Yamur atravesó momentos difíciles a nivel personal y profesional, y que Bar siempre fue una figura presente en su entorno cercano. Aunque nunca confirmaron públicamente una relación romántica, la química entre ellos siempre fue evidente. En entrevistas pasadas, Yamur había dicho: Bar es alguien que entiende mis silencios. Una frase que ahora cobra un significado completamente distinto tras su dedicatoria en la gala. Los programas de televisión dedicaron largos segmentos a analizar cada detalle de la gala. Algunos expertos en espectáculos afirmaban que la dedicatoria escondía un amor secreto, otros defendían que se trataba de una amistad inquebrantable que había resistido los embates de la fama y del tiempo. Las opiniones estaban divididas, pero todos coincidían en algo: el gesto de Yamur había marcado un antes y un después en su carrera y en la percepción pública de su vínculo con Bar. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en el epicentro de la conversación. En Twitter, los hashtags #Yamur Yüksel, #Bar Baktas y #este éxito nació del dolor se posicionaron en el top mundial durante más de 24 horas. Miles de usuarios compartían videos del momento exacto en que la actriz pronunció la frase, acompañados de corazones, lágrimas y mensajes de admiración. En TikTok, los fragmentos del discurso se mezclaban con canciones nostálgicas y montajes de escenas de películas donde ambos habían trabajado juntos. En Instagram, las historias de fanáticos mostraban reacciones en vivo, lágrimas de emoción y mensajes como: esto es historia del cine turco. Mientras tanto, varios compañeros de la industria se pronunciaron públicamente. Una actriz cercana a Yamur comentó en una entrevista radial: conozco a Yamur desde hace años, y sé que cada palabra que dijo salió de lo más profundo de su corazón.
Otro colega, guionista de una de las series donde ambos participaron, publicó en redes: a veces, detrás de una gran obra, hay dolores compartidos que nunca se cuentan. Me emociona ver que se reconozca ese vínculo. Días después, una revista de renombre lanzó una portada exclusiva con el título, Yamur y Bar, un amor oculto o una hermandad eterna. La publicación incluía fotografías inéditas de ambos en rodajes, cenas privadas y viajes, lo que avivó aún más las especulaciones. Sin embargo, ni Yamur ni Bar dieron declaraciones adicionales, lo que aumentó el misterio. Lo que sí quedó claro es que el público sintió una conexión genuina. En foros de fans se escribían textos extensos analizando la dedicatoria, relacionándola con poemas antiguos, con frases de canciones y con episodios específicos de la vida de los actores. Una usuaria escribió: cuando dijo, este éxito nació del dolor, sentí que hablaba por todos nosotros, los que transformamos nuestras heridas en fuerza. Otra agregó: lo que compartieron trasciende lo romántico, es algo humano, profundo y universal. Con el paso de los días, el gesto de Yamur empezó a ser interpretado no solo como una dedicatoria personal, sino también como un mensaje inspirador para cualquiera que atraviese momentos difíciles. Varios psicólogos invitados a programas de televisión comentaron que la frase podría convertirse en un lema motivacional, ya que refleja cómo el dolor puede ser transformado en arte, en éxito y en resiliencia. Incluso algunas marcas aprovecharon el impacto mediático. Una empresa de joyería lanzó una campaña titulada Del dolor nace la fuerza, inspirada en la frase de la actriz. Una productora musical recopiló escenas del discurso y las mezcló con una canción inédita que rápidamente se volvió tendencia en Spotify. El fenómeno cultural era innegable. Pero más allá de la exposición mediática, lo que conmovía era la autenticidad con la que Yamur había expresado sus sentimientos. No hubo preparación calculada ni estrategia de marketing, fue un instante espontáneo, un desahogo del alma frente a miles de espectadores. Ese tipo de verdad es la que conecta con el público y la que queda grabada en la memoria colectiva. Hoy, semanas después del evento, el eco de aquellas palabras sigue resonando. Este éxito nació del dolor se repite en pancartas de fans, en murales urbanos y hasta en tatuajes que circulan en las redes. Yamur Yüksel ha pasado de ser solo una actriz admirada a convertirse en un símbolo de fortaleza, vulnerabilidad y autenticidad. Y Bar Baktas, aunque mantiene un perfil discreto, se ha convertido en una figura aún más enigmática, envuelta en un halo de respeto y misterio. Lo que queda por delante es incierto, habrá una declaración conjunta, decidirán abrir su historia al público o mantenerla en la intimidad. Tal vez nunca lo sepamos. Lo único seguro es que esa noche en la gala quedará registrada como uno de los momentos más intensos y memorables del espectáculo contemporáneo. Porque, como bien dijo Yamur, a veces el dolor no destruye, crea, une y da vida a los triunfos más significativos. Queridas amigas, si este relato las conmovió tanto como a mí, no olviden suscribirse a mi canal, dejar un comentario con su opinión sobre esta emotiva dedicatoria y compartir el video con sus amigas. Estoy segura de que esta historia seguirá dando de qué hablar.